Hola, espero que estén muy bien. Este es el primer video de la sección preguntas y respuestas que voy a realizar. Contestaré algunas de las preguntas que me han dejado en la página de comunidad, pero quiero aclarar que no voy a mencionar el nombre de los suscriptores porque algunos son un poco difíciles o muy extensos de pronunciar, por lo cual voy a colocar la pregunta en la parte de abajo con el respectivo nombre del suscriptor. Primera pregunta: ¿cuál me recomiendas entre el LG UR8750 o el Samsung ZV7000 por su calidad de imagen? Como ya he mencionado en anteriores videos, lo primero es cerciorarte de qué tipo de panel tiene cada uno de estos modelos, porque dependiendo del tamaño o de hecho dependiendo de cada tienda o de cada país, pueden tener panel VA, IPS o ADS. Por cierto, yo digo siempre VA en lugar de VA porque me gusta diferenciar entre la B y la V, y no me gusta decirle V pequeña o V de vaca, simplemente decirle V como normalmente se debería. Pero bueno, habiendo aclarado eso, sí, cerciorarte de qué tipo de panel tienen. Normalmente los Samsung en todos los tamaños tendrían panel VA, pero como mencioné en un video hace unas semanas atrás, aquí en Colombia por lo menos el ZV7000 en 55 pulgadas en algunas tiendas lo conseguí con panel IPS sorprendentemente, mientras que en otras con VA. El LG en 55, 50 y 70 pulgadas y creo que también 86 pulgadas aquí en Colombia tendría panel VA, y en el resto de tamaños ADS. VA, mejor rendimiento en escenas oscuras porque puede manejar mejor la intensidad del efecto conocido como clouding o nubosidad, que es un efecto que se produce por la retroiluminación, principalmente la retroiluminación LED, y cuando el televisor tiene panel IPS o ADS, esa intensidad de nubosidad se puede percibir más, y también se da por la cantidad de brillo como tal del panel LCD. Debes tener presente además que todos los televisores que no son OLED ni micro LED tienen una pantalla LCD, bien sea con panel VA, IPS o ADS, y algún tipo de retroiluminación LED. En cuanto a colores, también puede variar mucho el resultado dependiendo de cada tipo de panel. Normalmente los televisores con panel VA tienden a mostrar colores un poquito blanquecinos, quizá levemente lavados, pero en la actualidad las marcas han venido mejorando ese aspecto en sus televisores con paneles VA porque saben que la gran mayoría de usuarios prefieren el mejor rendimiento en escenas oscuras de ese tipo de televisores. Entonces, primero debes cerciorarte de eso. Y lo otro es si lo necesitas para un negocio o para en tu casa verlo con personas que deban sentarse alrededor de la pantalla, porque si ese es el caso, entonces sí te conviene más un televisor con panel IPS o al menos uno con panel ADS. Pero supongamos que entre ambos modelos con panel VA, en cuanto a cantidad de brillo, son realmente muy parejos. De pronto el LG puede lograr un poquito más de brillo, pero en cuanto a colores, sí, el Samsung tiende a mostrar colores un poquito más vivos, mientras que el LG un poquito más de naturalidad en los colores, por lo cual entonces debes decidir qué prefieres más entre esas características. Yo me iría por el LG, pero es algo muy personal entre esos dos modelos que mencionas. Segunda pregunta: ¿mejores TVs gama baja, media y alta recomendada para PlayStation 5? No menciono Xbox porque no necesita HDMI 2.1 para aprovechar la tecnología, mientras que la Play 5 sí. Primero aclararte que por supuesto ambos televisores sí necesitan características de la tecnología, ambas consolas sí necesitan características de la tecnología HDMI 2.1 para aprovechar todas sus capacidades. HDMI 2.1 como tecnologías principales para gaming tendría los 120 Hz en 4K y el soporte para frecuencias de actualización variables. Lo que pasa es que actualmente muchos televisores dicen tener HDMI 2.1 solamente por el hecho de que uno de sus puertos HDMI es compatible con eARC o canal de retorno de audio mejorado, pero muchos de ellos no son compatibles ni con los 120 Hz en 4K ni con frecuencias de actualización variables. En la gama baja no hay televisores que sean compatibles con los 120 Hz en 4K. Aunque algunos sí son compatibles con frecuencias de actualización variables en 4K 60 Hz, como por ejemplo un Hisense A6K, por poner un ejemplo, o el reciente que analicé en el canal, el TCL P755. En la gama media, digamos que
Podría ser un Hisense U7K, aunque aquí en el canal no lo puedo analizar porque aquí en mi país no ha llegado, pero de acuerdo a otras páginas y canales es una muy buena alternativa, muy buena opción. No diría si es el mejor, no podría decírtelo, pero por lo menos es uno de los mejores. Y en la gama alta sería un televisor con tecnología OLED. Podría ser, por ejemplo, un Samsung S90C o S95C. O los de este año, que sería el S95D o S90C, aunque aún no han llegado, pero tampoco quiero descartar a los Sony ni a los LG. Todo depende de qué consigas en tu país, de qué modelos consigas en tu país. Esa sería pues como la respuesta a esta pregunta. Tercer pregunta. Me dicen que si haré un video especial por los 100,000 suscriptores. Yo les agradezco muchísimo todo su apoyo porque obviamente gracias a ustedes es que yo he tenido éxito en mi canal y prontamente podré alcanzar los 100,000 suscriptores. No sé si haga un video especial por cuestiones de tiempo o porque no tengo el presupuesto para hacer sorteos. A mí me encantaría poder hacer sorteos, pero algunos de ustedes ya saben, o muchos de ustedes ya saben, que a mí no me patrocina ninguna marca. A mí me toca, pues sí, endeudarme para poder conseguir las cosas que traigo al canal, bien sea televisores o barras de sonido e incluso las consolas de videojuegos que he podido traer. Entonces no sé si pueda hacer un video especial o por lo menos no sé si pueda hacer sorteos, pero sí me encantaría poder hacer sorteos. Así que bueno, por lo menos esa parte no creo que la pueda hacer. Cuarta pregunta. Hola Andy, mayor pregunta: ¿por qué la pantalla LG gama baja salen malos? Compré uno en el 2020 de 32 pulgadas, al año ya no jaló el internet y se ponían una luz circular, y así le pasó a la de 43 pulgadas 4K que compré en el 2022 y no me validaron la garantía. Pues mira que es extraño que ese tipo de cosas pasen. De todas formas, yo siempre recomiendo que apliquen cuidados a sus televisores. Uno de ellos es conectarlo a un buen regulador de voltaje siempre, en todo momento. El otro es, por supuesto, apagarlo desde el control remoto y no desconectarlo directamente a la red eléctrica. De pronto lo que a ti te pasó es un exceso de suciedad, de mugre, entonces hay que tener mucho cuidado en dónde los van a ubicar. Que si es una ventana que saben que recibe mucho mugre, mucho polvo de la calle constantemente, entonces hay que estarlo limpiando constantemente, en la parte de atrás con un trapito seco y en la parte de adelante con un paño de microfibra pues también seco o con una solución de alcohol isopropílico a no más del 70%, o con uno de esos pañitos que se utilizan para limpiar los lentes de las gafas o anteojos. Esa es mi teoría. Probablemente esos daños que tú mencionas que sufrieron tal vez se van un exceso de polvo, o en cuanto a las luces circulares que mencionas, tal vez se desprendió uno de los acetatos del televisor, bien sea por algún movimiento brusco. Es lo que tal vez a mí se me ocurre que a veces podría pasar. Entonces pues esos dos partes creo que tal vez puedan tener arreglo. Llévalo a un técnico si no te cubre la garantía, porque no pienso que sean arreglos increíblemente costosos. Quinta pregunta. Buenas noches, ¿qué televisor me recomiendas? ¿Hisense, U6K o Samsung? No mencionas el modelo. Calidad de imagen y durabilidad en el tiempo y para juegos, pero no inmersivo, gracias. Pues en este caso, digamos que si quieres mayor seguridad, bueno, por lo menos si vives aquí en Colombia, no sé dónde vives, Darío, vete por el Hisense, porque por lo menos te ofrece ya de entrada 3 años de garantía y de hecho es una muy buena opción. Aquí se consigue la versión sin mini LEDs, pero aún así es muy bueno. Pero si en tu país consigues la versión con mini LEDs, aún mejor en todo, en brillo y especialmente en rendimiento en escenas oscuras. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué me compro? ¿Un televisor mini LED de 85 pulgadas o un televisor OLED de 65 pulgadas? Es para videojuegos y películas. Gracias, me encanta tu canal. Muchas gracias por seguirme y ver mis videos. Primero que todo, bueno, yo les coloqué en esa sección de comunidad que pusieran preguntas más concretas en cuanto a qué tipo de modelo o qué modelo es, porque mini LEDs hay muchos y OLED también hay muchos. Por lo menos en la mayoría de países se consiguen muchos modelos. Pero en cuanto a tecnologías en sí, yo personalmente siempre preferiría un televisor OLED, aunque no tenga una alta cantidad de brillo, porque no soy amante al brillo. Pero también está en tus gustos.
usos. Si quieres mayor cantidad de brillo, si quieres no tener miedo nunca en cuanto a la retención de imagen y posible quemado de píxeles por un gaming excesivo en donde por ejemplo en pantalla siempre haya un logo por muchas horas continuas, entonces vete por un televisor mini LED. Pero ahí también entra a jugar el tipo de panel, porque los mini LED también tienen un panel LCD, bien sea VA, IPS o ADS. Aunque en ese tamaño 85 pulgadas normalmente, por lo menos en Samsung, en TCL o en Hisense, tendría panel VA. LG aquí en Colombia no he visto mini LEDs de 85 pulgadas, tal vez en tu país lo haya. Sony también en cuanto a los mini LED de 85 pulgadas tendrían panel VA. Entonces en ese caso esos 20 pulgadas sí harían una gran diferencia, pero también ahí entra a jugar la distancia a la que tú vas a estar ubicado del televisor, porque digamos que sea de 3 o 3,5 metros, probablemente uno de 85 pulgadas probablemente pueda resultar una pantalla muy grande y tal vez la experiencia no sea la mejor porque tus ojos muy probablemente se deban mover más de lo que uno querría y tal vez te puedas fatigar más fácilmente, por lo cual si esa es la distancia, un rango de distancia más o menos promedio, te diría que uno de 65 estaría bien, bien sea un mini LED y pues te ahorrarías un poco más, o un OLED. Si la distancia va a ser de 4 metros o más, entonces ahí uno de 85 sería bueno y un mini LED sería una muy buena opción, porque en tamaños más grandes los mini LEDs tienen más zonas de atenuación y también más brillo. Entonces para una habitación iluminada será espectacular, y para una habitación oscura también, porque al tener panel VA y más zonas de atenuación, la cantidad de efecto clouding y también de efecto blooming será muy mínima, casi imperceptible, y el resultado muy probablemente sea muy cercano a lo que te puede proveer un televisor con tecnología OLED en esa área. Séptima pregunta, ¿has probado la barra de sonido Samsung S61B? No, lamentablemente no. Hasta ahora estoy trayendo de a poco barras de sonido, que les recuerdo que el presupuesto sale de mi bolsillo, así que trato de darle más prioridad a los televisores. Probablemente, si puedo seguir contando con todo su apoyo y personas nuevas siguen suscribiéndose y viendo mis videos, pues eso obviamente pues no se puede mentir. Podría incrementar de a poco lo que yo gano a través de YouTube y con eso poder traer más cosas al canal. Entre eso obviamente barras de sonido, también me gustaría traer TV Box de diferentes marcas, probablemente también me gustaría traer proyectores, pero eso sería un gasto extra, y repito, por ahora pues me es más rentable enfocar mi dinero en los televisores. Octava pregunta, ¿cuál me recomiendas comprar? ¿La TCL C655 o la Xiaomi A Pro, ambas de 55 pulgadas? Lamentablemente la Xiaomi A Pro o el televisor Xiaomi A Pro aquí a Colombia pues no ha llegado, por lo menos yo no lo he visto, y si de pronto se consigue es por medio de algún método de importación, y en ese caso pues saldría muy costoso. Pero si en tu país lo puedes conseguir, tal vez sea una buena opción a tener en cuenta. Aquí en Colombia solamente aún se consigue el Mi TVP1, que es un modelo del 2021. Es el único que se consigue de forma oficial aquí en Colombia. Pero si tengo en cuenta que el TCL que mencionas, que analicé hace unos cuantos días acá en el canal, cuenta con tecnología de Quantum Dots en cuanto a color, que tiene los 120 Hz hasta 1440p y 1080p con frecuencia de actualización variable, que tiene un subwoofer, aunque sea pequeño, marca la diferencia. Yo te diría que tal vez, además de ser un modelo más reciente, te convenga más el TCL, sin desmeritar al Xiaomi que mencionas. Vamos con la pregunta número 9. ¿El LG U80 50-60 pulgadas sigue siendo una buena opción al día de hoy? ¿O qué otro modelo recomendarías? ¿Qué otros modelos recomendaría? Pues mira, en ese tamaño, normalmente los LG en ese tamaño tendrían panel VA, buen rendimiento en escenas oscuras, un poquito más de brillo en comparación a una versión con panel IPS o ADS. Solamente recuerda que un televisor con panel VA tendría ángulos de visión no
tan buenos. Si lo vas a ver siempre de frente, tú solo, con tu pareja, o van a estar muy bien centrados, sigue siendo una muy buena opción, aunque sea un modelo del 2022. Hasta ahora considero que yo lo analicé acá en el canal, también analicé la versión con panel ADS, y pues yo siempre, en cuanto a televisores LCD LED, he preferido siempre un televisor con panel VA. Entonces yo te diría que sí, sigue valiendo la pena siempre y cuando lo consigas un poco más económico en comparación a los modelos más recientes. 10ª pregunta. Hola Andy, el LG UR87 de 55 pulgadas y el Nano 77 de 55 pulgadas vienen con panel VA o IPS para Sudamérica o ambos paneles. Difícil responder tu pregunta. Por lo menos sé que aquí en Colombia, en todas las tiendas que he ido, ambos modelos en ambos tamaños tendrían panel VA. Lamentablemente no te puedo decir lo mismo para el resto de países de Sudamérica. Probablemente sí, pero como digo, no te lo puedo asegurar. Te pido disculpas allí. Pregunta número 11. Hola Andy, soy nueva en tu canal. Llegué a él buscando un televisor para mi sala de estar. Entra mucha luz y casi no se ven cosas de noche. ¿Qué TV me recomendarías que tuviera un buen costo-beneficio? Es un apartamento de... presupuesto de 3 millones, como que eres de acá de Colombia, de 55 o 65 pulgadas. Bueno, por ese presupuesto hay varias opciones. A ver, una de las opciones más recomendadas para que te ahorres un poquito más de dinero sería el Hisense U6K. El Hisense U6K lo puedes conseguir en la descripción, dejaré el link donde se puede comprar aquí en Colombia. Ahí me dan una pequeña comisión o tú decides dónde comprarlo. Será una buena opción porque tiene una cantidad de brillo buena para una habitación iluminada. No es una cantidad de brillo brutalmente alta, pero es suficiente. Y el rendimiento en escenas oscuras, en caso de que alguna vez se tocara ver contenido de noche, es también bueno porque cuenta con atenuación local, porque su tecnología de retroiluminación es Full Array. Esa sería una buena opción por parte de Hisense. Por parte de LG puede ser el UR8750. Como no lo necesitas para ver cosas de noche, entonces ahí no importaría que sea panel ADS o IPS. Entonces puede ser una buena opción. Por parte de TCL estaría el C655. Por parte de Samsung estaría el QLED Q6065C. De pronto lo puedes conseguir en alguna tienda más o menos alrededor de los 3 millones. Ya entonces ahí depende de qué marca te gusta más. El sistema operativo también hay que mirarlo mucho. Si no requieres instalar archivos externos, entonces pues LG o Samsung estaría bien. Pero si sí requieres, por ejemplo, instalar alguna aplicación externa con formato APK para Android, entonces sí debes pensar o bien en el Hisense o bien en el TCL. No te diría que el Sony X77L, por ejemplo, porque a veces se puede conseguir muy costoso, pero si lo puedes conseguir puede ser una buena opción el Sony X77L. Normalmente se puede conseguir en la página de Sony en Mercado Libre o en la tienda de Sony Colombia, o si vives en Bogotá creo que tienen tienda física. Esas serían las opciones que deberías considerar en cuenta. Y pues en mi canal puedes ver la review de cada uno de esos televisores y más o menos hacerte una idea de sus ventajas y desventajas. Pero siendo objetivo y para que no le des vueltas, muy probablemente el Hisense U6K sea la mejor opción, o por lo menos la opción con más ventajas, en este caso con ese presupuesto. 12ª pregunta. Hola Andy, ¿qué TV 65 pulgadas me recomiendas con el mismo presupuesto de la pregunta anterior? Sería para ver fútbol, películas y videojuegos. Bueno, Johan, te diría que la misma respuesta que acabo de dar a la pregunta anterior, que aplica para tu misma pregunta, sería la indicada. Muy probablemente el Hisense U6K. Si te gusta Hisense y quieres un televisor con Android, con Google TV, sería una de las mejores opciones, y además te puedes ahorrar un poquito de dinero que tal vez te pueda alcanzar para comprarle una barra de sonido o simplemente ahorrártelos. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, ¿cuál es el equivalente en Samsung de la LG QNED 80 de 55 pulgadas y cuál de las dos preferirías y comprarías tú?
Bueno, digamos que no equivalente, pero por rango de precio sería más o menos la competencia directa. En este caso sería, por ejemplo, estaría entre el Q65C y el Q70C, pero aquí en Colombia el Q70C no se consigue. Esto lo digo porque el QNET 80 no cuenta con mini LEDs como si por ejemplo los tiene el QNET 85 o el QNET 70. El LG dice tener tecnologías de color combinada nanocell con Quantum Dots. En la práctica yo he comparado televisores QNET contra televisores QLED o contra televisores solamente con nanocell, y las diferencias en cuanto a precisión de colores y combinación de colores no es que sean altas. Entonces ahí dependería, por ejemplo, si te gusta más Samsung, te vas por el Q65C o por el Q70C o LG. Lo malo de LG es que, bueno, por lo menos en el QNET 80 que analicé en el canal, tenía panel, creo que era DS o IPS, uno de los dos, pero no era UVA, por lo cual en escenas oscuras era terrible. Y tenía una atenuación local, si mal no recuerdo, que era LED Edge, que es de las peores. No sé por qué LG sigue insistiendo con LED Edge en cuanto a atenuación local. Es terrible ese efecto blooming a manera de barra vertical, es muy distractora, es muy fea. El QNET 80 sería solamente recomendado para quien le guste mucho LG y lo vaya a usar en una habitación siempre iluminada y ver siempre contenido con mucho color, y si necesite que tenga pues buenos ángulos de visión, y si además le guste más el sistema operativo WebOS de los televisores LG. Siguiente pregunta. Buenas, ¿sabe algo de la LG C4 y G4, fecha o precios? Pues lamentablemente hasta ahora sé muy poco. Sé que probablemente, como es una generación nueva, probablemente hayan reducido aunque sea un poco el riesgo de retención de imagen. Se dice que la nueva tecnología MLA de la serie G pues será mejor, solucionando los defectos o altercados que tuvo el modelo del año pasado, sobre todo en el área gaming. En cuanto a precios, todo puede variar dependiendo de cada país. Aquí a Colombia por lo menos aún no han llegado. En México no sé, y tampoco sé en el resto de países, pero en cuanto sepa algo muy concreto, por lo menos de aquí en mi país Colombia, y que lo pueda comparar con otros, se los haré saber por supuesto a través de algún video. Y vamos con la última pregunta y luego haré otros videos con otras preguntas. Buenas, soy de Uruguay. El TV Sony X85K 85 pulgadas, ¿qué panel tiene? Debería tener panel UVA. Por lo menos de acuerdo a ratings.com tiene panel UVA. Normalmente Sony en los televisores mini LED no tendría ni IPS ni ADS. Yo creo que ellos saben que UVA es lo mejor para escenas oscuras, y normalmente las personas que prefieren un televisor con tecnología mini LED es porque necesitan o quieren un televisor que en escenas oscuras rinda muy bien en cuanto a decrecer notablemente los efectos clouding y blooming, y que el resultado se asemeje mucho en cuanto a lo que podrían ver en un televisor con tecnología OLED. Y además los mini LED tienden a generar un poco más de brillo, especialmente si tienen panel UVA, por lo cual es muy probable que tenga panel UVA. Listo, no siendo más, haré, como ya dije, más videos a futuro de preguntas y respuestas. Sigan dejando sus preguntas en los comentarios de los distintos videos, u ocasionalmente en la página de comunidad dejaré alguna imagen o algún link o algún aviso para que dejen sus preguntas ahí, pero háganlas de forma un poco más, con más detalle, el presupuesto, los modelos, qué tipo de panel prefieren o qué tipo de tecnología prefieren, también el sistema operativo, entre otras cosas, para yo poderles responder de una forma un poquito más concreta y así puedan tomar la mejor decisión. Listo, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me podrían ayudar. Y también denle clic a la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.